Hablemos de depresión. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Joana, soy psicóloga clínica y a través de este podcast de Psicoeducación Hoy busco abordar temáticas referidas a la salud mental con el objetivo de brindarte herramientas para que mejores tu bienestar emocional. En el episodio de hoy vamos a hablar de depresión. ¿Qué es? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué tipo de depresiones hay? ¿Y qué tratamientos son los indicados? ¿Por qué se suele hablar tanto de depresión? Los trastornos depresivos son altamente prevalentes en la población. Cuando hablamos de prevalencia, nos referimos al número de personas en un grupo determinado que tienen o tuvieron cierta enfermedad. Por la alta tasa de casos que existe, es que a la depresión se la conoce como el resfrío de la psicopatología. Según información de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015 la cantidad de personas con depresión a escala mundial, escuchen bien, superaba los 300 millones. Esto equivale a un 4,4% de la población mundial. Se estima además que casi el mismo número de personas sufre algún tipo de trastorno de ansiedad. En paralelo, el número de personas con trastornos mentales está aumentando a nivel mundial, en especial en los países de menos ingresos. Las consecuencias de estos trastornos en términos de pérdida de salud son enormes. La Organización Mundial de la Salud clasificó la depresión como el principal factor que contribuye a la discapacidad mundial y en la sexta posición se encuentran los trastornos de ansiedad. Asimismo, la depresión es el principal factor que contribuye a las muertes por suicidio. Existen muchos casos en los que se presenta simultáneamente un trastorno depresivo y un trastorno de ansiedad. En salud mental llamamos a esto comorbilidad. Lo que se ve también es que algunos pacientes que transitan periodos persistentes de ansiedad pueden llevar a la aparición de un cuadro depresivo. Por esta estrecha relación entre ambos cuadros es que muchas veces se dice que ansiedad y depresión suelen ser dos caras de la misma moneda. Una pregunta bastante frecuente suele ser, ¿quiénes tienen mayores probabilidades de sufrir depresión? Aunque la depresión puede afectar, y de hecho afecta, a personas de todas las edades, de todas las ocupaciones, de todas las condiciones sociales, el riesgo de sufrir depresión aumenta por causas como la pobreza, el desempleo, acontecimientos vitales importantes, como puede ser la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación sentimental, una enfermedad física, problemas causados por el consumo de alcohol o de otras sustancias. Hoy en día se sabe que el origen de la depresión se asocia a causas psicosociales, como las que mencioné, y biológicas, genéticas. Por eso es que muchas veces preguntamos a los pacientes si conocen antecedentes de depresión en la familia. Ahora vayamos a ver cuáles son las características de un trastorno depresivo. Las mismas están detalladas en el DSM, que es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que utilizamos los profesionales de salud mental para poder hacer los diagnósticos. Entonces, los trastornos depresivos se caracterizan por un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Pérdida del interés por todas o casi todas las actividades, incluso por aquellas que antes generaban placer. Antes disfrutaba, por ejemplo, de ir al parque a dar una vuelta, ahora ya no me gusta, no tengo ganas, no me entusiasma. Pueden aparecer sentimientos de culpa o baja autoestima, alteraciones en el sueño, puede haber insomnio, es decir, dificultades para dormir, o hipersomnia, dormir en exceso. También pueden haber alteraciones del apetito. Este puede estar disminuido y puede traer como consecuencia un brusco descenso de peso o por el contrario estar aumentado. Podemos encontrar fatiga o pérdida de energía, agitación o retraso psicomotor, sentimientos de inutilidad, por ejemplo, soy un desastre, no sirvo para nada, disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse o incluso dificultad para tomar decisiones cotidianas, pensamientos de muerte recurrente e ideas suicidas. La idea de hablarles de todo esto no es que se autodiagnostiquen ni diagnostiquen a un familiar, a un conocido, sino que les funcionen como pautas de alarma en caso de tener que realizar una consulta. No todas las alteraciones se dan en todas las personas, pero para hacer el diagnóstico se tienen que dar al menos 5 de los síntomas mencionados.
Igualmente recuerden que el diagnóstico lo hacemos los profesionales. Y en torno a esto una pequeña reflexión. El diagnóstico no es una etiqueta ni busca estigmatizar, como algunos suelen decir. El diagnóstico es el punto de partida para poder pensar el tratamiento adecuado. Una vez que tengo el diagnóstico, sé cuál es el camino que tengo que trazar, a dónde voy a ir. Es una guía. Quiero retomar algo que mencionaba antes como característica, que es el tema del ánimo, ¿no? El ánimo decaído, el ánimo triste, que tiene que estar la mayor parte del día, casi todos los días. Y es importante aclarar que si bien hay un sentimiento de tristeza en la depresión, no por sentir tristeza estamos hablando de depresión. Parece un trabalenguas, pero voy de vuelta. Si bien hay un sentimiento de tristeza en la depresión, no por sentir tristeza estamos hablando de depresión. La tristeza forma parte de la vida. Es una emoción totalmente normal que suele aparecer ante una experiencia de pérdida, de derrota, de decepción. Ahora bien, lo esperable es que con el tiempo y con las herramientas que tenemos, esa tristeza vaya desapareciendo. Pero si eso no pasa, puede ser conveniente consultar con un psicólogo para poder aprender a tramitar esa emoción y encontrar una forma de adaptarse a ese hecho desagradable. Una vez en una especialización de depresión, un profesor dijo que la depresión es un cuadro en el cual hay una mala gestión de la tristeza. La verdad es que si nos ponemos a pensar, a lo largo de nuestra educación formal, jardín, primaria, secundaria, aprendemos matemática, aprendemos lengua, geografía, pero raramente nos enseñan a identificar y a gestionar nuestras emociones, siendo que ellas son el centro de lo que somos. Y uno no trabaja, ni estudia, ni se relaciona con la gente de la misma forma si está contenta o si está triste. Y el tema no es suprimir la tristeza. Muchas veces escuché decir que la tristeza es una emoción negativa. La tristeza es una emoción tan válida y tan necesaria como la alegría. El tema está en saber gestionarla. Porque si yo estoy triste, me meto en la cama, no quiero comer, duermo todo el día, no quiero hablar con nadie, no quiero trabajar, no quiero estudiar, eso no es funcional para mí. Pero si yo estoy triste, hablo con una amiga, escucho música, escribo lo que siento, me conecto con cosas que me tranquilizan, eso es otra cosa. La tristeza es parte de la vida. Por eso hay que aceptarla y encontrar las formas para poder lidiar y convivir con ella de la mejor forma. En vano son los esfuerzos de querer eliminarla. De hecho, hasta es preocupante no sentir tristeza ante ciertas situaciones. ¿Cómo se puede no estar triste si se muere una persona que queríamos mucho? Y por otro lado, ¿por qué no estar tristes? Retomo entonces lo que estaba diciendo. No alcanza con sentir tristeza para hacer un diagnóstico de depresión. Lo mismo si solo tenemos insomnio, o fatiga, o dificultades de concentración. Un síntoma o dos o más no alcanzan para llegar al diagnóstico de depresión. Tienen que darse además otros criterios. Lo mismo tenemos que contemplar en caso de un duelo. Estar atravesando un momento de tristeza no es sinónimo de tener depresión. Y también se puede atravesar un episodio depresivo y que eso no se trate de un trastorno depresivo, sino, por ejemplo, de un episodio depresivo dentro de un cuadro de bipolaridad. Pero bueno, la idea no es marearlos, sino que vean que no es que estoy triste y lloro y por ende tengo depresión. La cuestión es mucho más compleja. Saben que la depresión puede ser crónica, es decir, que dure en el tiempo, o puede ser recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que evoluciona por episodios. Y esta última es la más común. Los episodios depresivos suelen durar, remarco, suelen durar de 6 a 9 meses. Esto es un estimativo, porque no es cuestión que digan, Joana dice que la depresión dura de... No, es un estimativo que los episodios depresivos suelen durar de 6 a 9 meses. Frecuentemente el primer episodio es más largo y los siguientes están más cerca de los 6 que de los 9 meses de duración. Por eso se dice que un buen tratamiento tiene que mostrar resultados antes de los 6 meses, porque si no, la mejora podría deberse a una remisión espontánea propia del cuadro más que a la eficacia del tratamiento. Remisión quiere decir que desaparezca el cuadro. En ambos casos, ya sea una depresión crónica
o recurrente, se ve un deterioro en la capacidad de la persona, ya sea para desempeñar su trabajo, rendir en sus estudios o hacer frente a actividades de su vida cotidiana. La depresión afecta la calidad de vida de la persona, pero dependiendo del número y de la gravedad de los síntomas, el episodio depresivo se puede clasificar como leve, moderado o severo. Vayamos a la parte de los tratamientos, ¿sí? Puede incluir solo psicoterapia o psicoterapia más psicofarmacología. Esta última indicada obviamente por un psiquiatra. No está indicado solamente tratamiento psiquiátrico porque es necesario, además de la medicación que trabaja sobre este desajuste neuroquímico que tenemos en el cerebro, poder trabajar para aprender a gestionar las emociones, los pensamientos, ¿sí? Abocarse a la activación conductual y poder prevenir recaídas. Por la eficacia, la terapia cognitivo-conductual está recomendada para el tratamiento de estos cuadros, ¿sí? Se trabaja principalmente sobre los pensamientos negativos que tiene la persona. En psicología decimos que en la depresión hay una tríada, ¿sí? Una visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro, ¿sí? Es como si la persona ve todo con anteojos oscuros. Y lógicamente eso lo deja totalmente atrapado y sin posibilidad de ver salida, ¿sí? Y también en algunos casos se trabaja lo que es la activación conductual, ¿sí? Puntualmente en esos casos en donde la voluntad está más afectada, entonces la persona no come, no hace sus actividades, no va a trabajar, etc. Respecto al tratamiento farmacológico, ¿sí? Una breve reflexión porque saben muy bien que no es mi terreno. Escucho a muchas personas que son reticentes a la toma de medicación, es decir, que no quieren tomarla. Algunos porque no están a favor de la medicación en sí. Otros porque dicen que no quieren depender, así le dicen, de una pastilla. Otros por los efectos secundarios de la medicación. La realidad es que no todo el mundo presenta efectos adversos, pero si eso sucede, y si bien no es nada agradable experimentar esos efectos, a veces hay que considerar los riesgos que trae no tratar la depresión. Por eso es importante que si empiezan un tratamiento psiquiátrico puedan hablar con su médico acerca de sus preocupaciones, ¿sí? Lo que los inquieta respecto a la toma de la medicación. ¿Qué decir de la dependencia? No toda medicación que se indica va a ser para toda la vida. Generalmente en los tratamientos para la depresión se indica, se trata y después se procede a la retirada. Yo puntualmente hice tratamiento farmacológico por depresión. Si mal no recuerdo, tomé la medicación por menos de un año. Me la indicaron, funcionó bien. Después mis síntomas empezaron a empeorar, no por la medicación, sino por el cuadro, y ahí me aumentaron la dosis. A medida que empecé a recuperarme, volví a la dosis inicial y después empezó la retirada gradual. Y todo esto lo hace un psiquiatra, no lo hace un psicólogo y no lo hace el paciente. En estos casos puntuales yo siento que la medicación funciona como cuando éramos chiquitos y necesitábamos que alguien nos hiciera piecito para poder llegar a alcanzar algo que está muy alto. Como si fuera un empujón que necesitamos porque no estamos pudiendo. Y no podemos porque no depende de nosotros. Hay un desajuste en nuestro cerebro, es una cuestión química. Y si una medicación nos puede ayudar a regular eso, bienvenido sea. El tema de la medicación no es matemático, porque no todos los cuerpos son iguales y por ende no responden de la misma forma a los psicofármacos. Así que si estás en tratamiento psiquiátrico y experimentás efectos adversos, no dejes la medicación, por diferentes motivos. Primero porque si te la indicaron es porque la necesitas. Después porque una brusca retirada puede generar efectos menos deseados que los que ya estás experimentando. Y por último porque hay otras alternativas que puede proponerte el psiquiatra, como regular la dosis, que puede ser disminuirla, o incluso lo mismo que estás tomando, distribuirla de manera diferente a lo largo del día, o cambiar el fármaco por otro. Tomen esto como sugerencias generales, conceptos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que los psicólogos no medicamos, no estamos autorizados a prescribir medicación, pero bueno, si el tema les interesa, a lo mejor podemos pensar hacer un espacio con algún psiquiatra para tratar este tema de depresión y medicación.
Una distinción que se suele hacer en los cuadros de depresión es entre depresión reactiva, depresión endógena y depresión secundaria. La depresión reactiva es aquella que es disparada por lo que se llama un estresor psicosocial. Sería, por ejemplo, la depresión que aparece después de una separación, de un despido laboral, del fallecimiento de un ser querido. Y después está la depresión endógena, en donde la persona no atraviesa ningún evento negativo que pueda explicar el cuadro que está atravesando. Tiene más bien un origen biológico que guarda relación con la predisposición genética, ¿sí? Y después se habla de depresión secundaria cuando está provocada por enfermedades orgánicas o fármacos. Algunos estudios indican que las depresiones endógenas responden mejor a la medicación y las reactivas a la psicoterapia. Pero en la práctica hay que evaluar el caso puntual y en función de ello el profesional se va a encargar de definir cuál es el tratamiento más adecuado, que puede incluir solo la psicoterapia o psicoterapia y tratamiento psiquiátrico. Una pequeña aclaración, la inclusión del tratamiento psiquiátrico no está determinado necesariamente por la severidad de los síntomas, ¿sí? Y no siempre son medicados con antidepresivos en este caso. Pero como les decía, hay que evaluar a la persona en su totalidad y en función de eso se define el tratamiento. No sé si escucharon alguna vez el término distimia, ya que estamos hablando de esto, se los menciono. Hace referencia a una forma crónica de depresión, pero mucho más leves. Los síntomas son similares a los de un episodio depresivo, con la diferencia que son menos intensos, pero más duraderos en el tiempo. Y por último, y para ir cerrando, les quiero decir algo que no tiene por fin asustarlos, sino concientizarlos para que estén atentos en caso de que tengan un amigo, un familiar, un conocido con depresión. Y es que el trastorno depresivo es un cuadro que amerita una atención especial, porque en su forma más severa puede llevar al suicidio. Y una depresión no siempre se ve como en las películas, o entre comillas, en su forma clásica de estoy triste, no quiero hacer nada, no salgo de la cama, no como, duermo todo el día. Hay depresiones que están más enmascaradas y se ven menos. Por eso les mencionaba todos los síntomas, porque algunos no son tan conocidos, por decirlo de alguna forma, pero sirven para que prendamos las antenas y ante la menor duda poder realizar una consulta con un profesional idóneo. Por hoy fue mucha información, pero bueno, lo positivo es que pueden escucharlo a su ritmo, la cantidad de veces que necesitan. Si les quedaron consultas, saben que pueden contactarme a través de mis redes sociales. Me van a encontrar como Psicoeducación Hoy en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Bueno, nos vemos en el próximo episodio.